he estado compartiendo acerca de la iglesia y he tratado de sembrar en su corazón y en su mente algunos principios con la intención de que usted se identifique y que reconozca que si esto no es la realidad en su vida, usted se alinee con esa realidad para poder vivirlo, para poder practicarlo o para poder ser parte de lo que es la iglesia. He predicado, entre otras cosas, que la iglesia es la familia. Y cuando hablé de la familia, hablé de relaciones. Y hemos hablado acerca de ser amistosos, hemos hablado del amor fraternal, de la relación con Dios, sí, pero también la relación como hermanos y la relación con la gente. Todo esto es afectado por causa del Evangelio. He compartido que la iglesia eran reconocidos como los del camino, y cuando hablamos del camino, Jesús es el camino. Y la iglesia era reconocida como la gente del camino, lo cual significa gente caminando en la verdad, gente caminando en la justicia, gente caminando en la santidad, porque ese es parte del camino al cual Dios nos ha llamado. He compartido que la iglesia es esa congregación llamada a salir del mundo. Literalmente, iglesia significa los llamados fuera, y Dios nos ha llamado para que salgamos de la corrupción, de la inmoralidad del mundo y que vivamos de una manera diferente. Y por eso Pablo nos llama los santificados, y también hemos sido llamados a ser santos. Esto nos lleva a otra enseñanza que compartí. La iglesia somos o son los piadosos, los que están practicando la misericordia, el temor de Dios, están caminando en la santificación, en la limpieza, luchando contra el pecado, resistiendo toda la maldad, resistiendo toda la inmoralidad y todo aquello que es normal en el mundo gobernado por el diablo. He compartido también que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles y en la oración. Y qué bendición, hermano, cuando nos reunimos. ¿No ha experimentado usted esa libertad esta mañana mientras cantábamos? Porque Dios envía su bendición cuando estamos adorándole, cuando estamos exaltando su nombre. Y eso es algo que podemos disfrutar solamente nosotros, como parte de la iglesia. Hoy quiero compartirles sobre un tema sumamente interesante. Así como hablamos acerca de que la iglesia es gente piadosa, hoy quiero hablarle acerca de que en la voluntad y en el propósito de Dios, la iglesia es gente con poder. La iglesia es gente con poder. Ahora, como dije, con la intención de que usted se identifique con el mensaje y analice, ¿estoy yo ahí o tengo que alinearme con la misericordia, la santidad, la verdad, la fe en Jesucristo? Tengo que alinearme con las relaciones. El propósito es que usted reconozca, ¿está usted siendo parte de la verdadera iglesia? Porque lo cierto es que cuando nos enfocamos en términos generales, la debilidad es parte de la naturaleza humana. Y por causa de esa debilidad es que somos esclavizados, fácilmente caemos y somos atados, por ejemplo, a los vicios, o somos atados al temor o a los temores. Y el diablo aprovecha nuestra debilidad para poder esclavizarnos. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha librado de mano del más fuerte que nosotros, porque en nuestra debilidad estábamos sometidos al diablo. El diablo se aprovecha de nuestra debilidad para destruirnos. Si nosotros fuéramos más fuertes que el diablo, como humanos, el diablo no podría destruirnos, pero el diablo tenía el control de nuestra vida. Ahora, gloria a Dios, hemos sido sacados del reino de las tinieblas a la luz admirable. Pero Dios revela a través de su palabra su voluntad de cambiar la condición humana por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento, darnos su espíritu, de manera que podamos invocar a Dios ya no como Dios, sino como Padre, porque es por el espíritu de adopción que le llamamos Abba Padre. Y cuando Dios nos regenera y nos inserta para ser parte de la iglesia, Dios está capacitándonos por su espíritu para vivir una vida diferente. Pero esa vida diferente en el poder del Espíritu de Dios es posible si caminamos en fe. O sea, no es algo automático. La gente puede nacer de nuevo, la gente puede ser parte de la familia de Dios. Sí, ya recibieron el Espíritu Santo, han sido injertados en el verdadero Hijo, han sido adoptados como hijos de Dios, tienen herencia en los cielos, pero todavía caminan en debilidad porque no caminan en fe, en base a la revelación de la palabra, ni al entendimiento de que es por el Espíritu Santo
que hay un poder dentro de nosotros. Así que es por la fe que el poder de Dios se va a manifestar. Pero el creyente que no descubra la realidad del poder de Dios que está dentro de él, no va a poder vivir en victoria. Y por eso es que tenemos diferentes niveles de vida. Desde los cristianos religiosos, los legalistas, los que viven de una manera mecánica, hasta los que están experimentando la vida abundante en Cristo Jesús. Los que están caminando en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que ubicarse. ¿Dónde está usted? ¿Hay poder en usted? Sí lo hay. ¿Está fluyendo el poder? ¿Está manifestándose el poder de Dios en su vida? Eso es parte de las reflexiones de esta mañana. Porque en la Escritura nosotros encontramos que hay muchos textos que nos revelan el poder de Dios manifestado en su pueblo. Y debido a ese poder, debido a ese conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros y de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, podemos actuar con valentía. Dios no quiere un pueblo de cobardes. Los cobardes se quedan fuera, dice la palabra en Apocalipsis. Dice que los violentos son los que arrebatan el reino. Dios no quiere ser el Dios de un pueblo de gente cobarde, intimidada, atemorizada, sino de gente atrevida, de gente confiada, de gente que Él ha levantado con su poder para hacer proezas por el poder de su Espíritu Santo. Y es sobre esto que vamos a enfocarnos, porque la verdad es de que nosotros podemos actuar con valentía cuando llegamos a entender que no solamente tenemos a Dios de nuestro lado, sino que son más los que están con nosotros, sino que también tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y tenemos la autoridad para poder hablar en el nombre de Jesús y de esa manera ejercer dominio aún sobre los enemigos espirituales. Antes de ir a la palabra, solo déjenme ejemplificarlo con esta idea, lo que voy a tratar de compartirle. No sé cuántos de ustedes han tenido o han visto a un perrito chihuahua. Si lo conoces, son unos perritos feos. Ojos saltones, chiquititos, pata corta, que la gente los agarra como que fueran juguetitos de cuerda. Yo no sé si usted ha visto a un chihuahua oponérsele a un perro grande. Y eso es una realidad siempre. El perro chihuahua no se siente así como que intimidado, así como algunos evangélicos, es que soy chiquito, es que no tengo dinero, es que estoy tierno en la fe. El perro chihuahua se enfrenta, o al menos hace el intento de enfrentarse. Yo los he visto, a perro muy grande. Y cuando el perro grande se va, porque le da risa la cosita que tiene enfrente, el chihuahua se regresa con el pecho así bien saltado, pensando que ha intimidado a su enemigo. Y entonces surge este pensamiento, ¿por qué es que este chihuahua actúa de esa manera? Porque él tiene una naturaleza agresiva. Él tiene un concepto muy elevado de sí mismo. Muchos cristianos tenemos un concepto muy bajo de nosotros mismos. Y llegamos a la iglesia, permanecemos años y todavía tenemos aquellas ideas de no puedo, no soy digno, no lo merezco, soy un pecador, cuando en realidad hemos sido aceptos en el amado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y somos más que vencedores por medio de Él. Así que vamos a la palabra. Yo quiero compartir una historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 12. Una historia relacionada con un milagro que nos habla del poder de Dios fluyendo a través de las personas. Personas comunes y corrientes. Personas como este personaje llamado Pedro, que era un simple pescador. No era una persona ilustrada, no era una persona noble, era un pescador. Y aparte de esto, hermano, fue un hombre que negó al Señor Jesucristo. Este Pedro, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios en su vida, está siendo un canal de bendición, y hacia ahí donde quiero llevarlo a usted. Yo quiero que cada uno de ustedes salga con esta conciencia esta mañana. Dios quiere usarme como un canal de bendición. El poder de Dios está en mí. Y si usted camina en fe en base a esto, usted va a poder ser un instrumento de vida
de liberación, de provisión para otras personas. Un instrumento para poder llevar la sanidad, la esperanza a otros. Hechos capítulo 3, verso 2 nos narra la historia de el hombre cojo de nacimiento al que ponían cada día a la puerta del templo. Y dice que este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y le rogaba que le dieran limosna. En el verso 6, la actitud de Pablo, al ver que este hombre estaba fijamente atento a ellos, es algo tremendo. Hechos capítulo 3, verso 6, Pedro le dice al hombre: yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el verso 8 dice que saltando ese hombre se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Quiero que comencemos asimilando esta idea, hermano. Pedro, un pescador. Pedro, un discípulo y constituido apóstol por el Señor Jesucristo, pero que negó al Señor. Este mismo Pedro, no es otro. Es este mismo Pedro, el que está siendo como un canal a través del cual el poder de Dios fluye para poder obrar la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Un hombre que no tenía otra expectativa más que recibir limosna. Él no esperaba nada más grande, él simplemente esperaba limosna. Pero vemos acá que Pedro, obrando en el poder del Espíritu Santo, le imparte lo que él tiene. Y aquí es donde está el punto esencial esta mañana. Usted tiene que saber qué es lo que usted tiene. Porque usted puede dar lo que usted tiene. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Si usted tiene conocimiento, puede compartir ese conocimiento. Si usted tiene riquezas, finanzas, usted puede compartir las riquezas. Si usted tiene tiempo de vida, usted puede compartir ese tiempo de vida con otras personas. Si usted tiene sabiduría espiritual, usted puede compartir esa sabiduría con otras personas. Si usted tiene unción, el poder de Dios sobre su vida, usted puede impartir a otros y ser usado por Dios como un instrumento para hacer de bendición a otros. Pedro llegó a entender eso. Pedro llegó a entender que a pesar de que había traicionado al Señor, había sido infiel, había pecado contra el Señor, Dios en su gracia todavía podía usarlo, no solamente perdonarlo, sino también restaurarlo y obrar a través de él para hacer de bendición a otras personas. Ahora, en el verso 12 hay una frase clave en la cual nosotros tenemos que detenernos. Cuando la gente se le quedó viendo al cojo que tenía a Pedro y a Juan asidos, los había tomado ahí, dice que Pedro se vuelve a la multitud y le dice: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Preste atención. Ya cubrimos el hecho de que la iglesia es gente piadosa. La iglesia son los piadosos. Ahora vamos con la iglesia, son gente con poder. Pedro está enfocándose en la piedad, Pedro está enfocándose en el poder, pero escuche a Pedro hablar. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a esto? Pedro estaba claro en algo. El poder que había levantado al cojo no era su poder, era el poder de Dios. Pedro estaba claro en algo más. La piedad, la santidad que él practicaba o que él vivía no era su propio esfuerzo humano, era la santidad obrada por el Espíritu Santo en él. Cuando usted llega a entender eso, usted no es quien produce santidad. Usted no es quien puede serle fiel a Dios. Usted no es quien puede caminar en el temor, en la verdad, en la integridad. Es Dios por su Espíritu Santo que nos da esa capacidad. Y de la misma manera es Dios quien nos da el poder para hacer de bendición a otros. Pedro entonces se detiene para dar una explicación muy interesante. No solamente él está aclarando, el poder no es nuestro, es el poder de Dios. Yo lo único que hice fue darle lo que yo tengo.
Yo tengo la vida de Jesús en mí. Tengo la revelación del nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Un cristiano no dice en el nombre de Dios, dice en el nombre de Jesús. Un cristiano habla con la convicción de que hay autoridad en el nombre de Jesucristo para que sean obradas, para que sean ejecutadas señales y milagros. Lo sobrenatural es posible por el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero por la fe nuestra en que Dios está en nosotros. Y eso es algo que muchas veces dejamos de un lado. Ahora, Pedro entra en detalles de algo importante que todo cristiano debería de ser instruido, y es esto. Verso 13. Pedro les explica a los judíos que la situación que ahí se ha dado tiene un trasfondo de los eventos anteriores. Él dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Y mataron, dice en el verso 15, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ubiquémonos y goces en esto. Pedro le está diciendo a los judíos, miren, les dice, ustedes entregaron a Jesús, ustedes lo negaron y ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó. Jesús está vivo y nosotros lo vimos. Pedro ahora está estableciendo un fundamento firme para la manifestación del poder de Dios en la vida de pecadores que le creen a Dios. Porque eso era Pedro, un pecador que le creyó a Dios. Entonces Pedro está diciendo que miren, la razón por la cual el poder se ha manifestado en la vida de este hombre cojo del nacimiento, la razón por la cual este hombre ha sido restaurado es que Jesucristo está vivo. Nosotros somos testigos, nosotros lo vimos y ustedes saben que ustedes lo negaron, que ustedes lo entregaron y que ustedes lo mataron. Ustedes saben eso, pero nosotros sabemos que Él está vivo. Y sobre el fundamento de que el Señor está vivo, es que Pedro avanza y en el verso 16 dice, y por la fe en su nombre. Esta es la clave. Por la fe en su nombre. A este que ustedes ven y conocen, lo conocían porque cada día lo ponían en la puerta del templo para pedir limosna. Por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y que conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. ¿Cómo fue que este hombre obtuvo la sanidad? Por la fe en el nombre de Jesús. Por la fe en aquel que murió pero resucitó. Y esa es la base, hermano, para poder recibir milagros. Esa es la base para poder orar, para que otros reciban milagros. La fe en Jesucristo, el que murió, pero que ha resucitado y que vive por los siglos de los siglos. La fe en aquel que dijo, toda la autoridad me da en los cielos y en la tierra. La fe en aquel que dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. He aquí que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo y tengo la llave del infierno y de la muerte. Entonces el poder está en nosotros, pero es a través de la fe que el poder se libera. Eso es como que usted cargue dinero, pero no lo saca para gastarlo. Usted puede mantener el dinero guardado. No sé cuántos les ha sucedido que andan en su cartera, por ahí en su billete y pasó escondido un montón de tiempo y en algún momento quiso comprar algo y usted pensó que no tenía dinero. Allá con el tiempo encuentra el billete todo dobladito, hasta un poco desteñido y dice, y yo deseando comerme un super campero. Y yo deseando comprarme tal cosa y aquí estaba este billetillo de a 20. Porque usted pensaba que no tenía dinero. Eso es algo muy práctico, una cosa real. Ahora, si lo aplicamos espiritualmente, muchos creyentes viven con la convicción que no tengo poder, porque no soy tan santo, no soy tan consagrado, no soy tan entregado. Bueno, es más, solo he ido a la iglesia el año pasado, solo en enero y febrero fui 3 veces, y de ahí nada. Y este año, primera vez que vengo. Yo no merezco que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Es que no es por su poder, no es por su piedad, es el poder de Dios en su vida
Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es la presencia de Dios que fluye a través de la fe. La clave es la fe. Pedro está enseñando, es por la fe en su nombre que éste ha recibido una sanidad completa. Interesante que hay una historia similar en el mismo libro de Hechos, pero capítulo 14. Ahora no es Pedro, ahora es Pablo. Y una historia similar en los detalles que nos confirman el hecho de que Dios usa a las personas independientemente de su condición. Pedro, un pescador. Pedro, una persona del vulgo, como se dice en los evangelios, una persona iletrada, sin mayores estudios. Pero ahora encontramos a Pablo, instruido a los pies de Gamaliel. Un fariseo, cumplidor de la ley, un religioso, una persona que en términos humanos sí caminaba en santidad, sí observaba la ley. Y esta persona es la que Dios utiliza ahora, después de haber perseguido a los cristianos, de haberlos hecho negar a algunos a través de la tortura, de haber arrastrado creyentes, de haberlos metido en la cárcel. Este hombre es usado por Dios de la misma manera y bajo las mismas circunstancias. Dice en el verso 8 que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, exactamente igual que aquel hombre al que Pedro ministró. Cojo de nacimiento, para que quede más claro, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, y lo que oyó hablar, según el verso 7, fue la predicación del Evangelio, al cual dice, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Es que esta es la realidad, mis hermanos. Cuando el Evangelio se predica, cuando se predica a Cristo, y cuando la gente cree en el Evangelio, y cree en Jesucristo, los milagros van a suceder. Y por eso yo voy a empujarlo siempre a que deje esa mentalidad religiosa, de vida de iglesia, de la costumbre superficial de congregarse. Somos cristianos acá, pero también somos cristianos allá, de lunes a sábado. No es un asunto de tener una apariencia de piedad. No, la iglesia son los piadosos, los temerosos de Dios. No los que fingen, sino los que tienen ese temor a Dios porque tenemos esperanza, porque estamos agradecidos de la gracia que nos ha sido dada. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando el Evangelio se predica, cuando el Evangelio se cree, los milagros van a suceder. Y eso tenemos que aplicarlo en nuestra vida. La historia aquí clara, concreta es, Pablo estaba predicando el Evangelio, este hombre oyó, nunca había caminado, pero dice el verso 9 que cuando Pablo miró los ojos de este hombre, vio que tenía fe para ser sanado. Yo me imagino que era la primera vez que este hombre estaba oyendo el Evangelio, pero él creyó el Evangelio. Y en el momento que él cree, él está en la posición de recibir un milagro. Y Pablo, al ser un creyente y un ministro, tiene la posición de impartir el milagro, así que él libera la palabra, suelta la palabra, levántate derecho sobre tus pies, y el hombre salta y anduvo, para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es lo que la iglesia tiene que saber. Hay una profecía muy particular sobre este tema que estoy tocando esta mañana, y se encuentra en el Salmo 29. Y es para todos nosotros. Salmo 29, verso 11. Y el texto es este. Agárreselo, recíbalo, porque es Dios revelando su voluntad. Y el texto dice así. Jehová dará poder a su pueblo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Jehová dará poder a su pueblo. ¿Hay pueblo de Dios aquí? La voluntad de Dios es darle poder al pueblo. La naturaleza humana es débil. Somos tan débiles, hermanos, que yo una vez reflexionaba. Mire, si usted pone aceite en una cacerola y lo deja hervir y mete su dedo, inmediatamente se le va a causar un daño, una quemadura grave. Pero usted pone un huevo y agarra el aceite y se le echa encima, y nunca que esté, y usted tiene hambre, y una gran hambre, y el huevo nunca que se cocina.
Pero usted pone al débil en el momento se quema. Somos tan débiles, hermanos, que un dolor de estómago nos puede doblar. Somos tan débiles emocionalmente que un problema, que un desamor, dicen por ahí, ¿verdad? Puede hacer que un hombre ande con la cabeza agachada, pensando en encontrar un puente para tirarse. Somos tan débiles, hermano, que muchas veces las tentaciones nos doblegan y hasta pensamos en apartarnos del ministerio, apartarnos del Señor. Somos débiles por naturaleza, pero hay poder por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces la profecía que fue dada en el Salmo 29, verso 11, es algo que luego se cumple en la revelación dada por el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. En el Salmo 29, 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y usted y yo podemos tener la paz de Dios. Mientras el mundo camina en temor, mientras se sigue hablando que los casos se están multiplicando, usted se acuesta tranquilo y se levanta tranquilo. Podemos reunirnos confiados, escondidos en el Señor, esperando en Dios, porque Él es el que da aliento, vida y todas las cosas. Porque Dios nos da paz. El mundo no tiene paz, el mundo tiene incertidumbre. El mundo vive con temores, con angustia. Pero el pueblo de Dios es bendecido con paz. Pero el pueblo de Dios también es bendecido con poder. Entonces la profecía del Salmo 29 va tomando lugar en la revelación del Señor en Hechos capítulo 1, verso 8. Un texto que todo el mundo conoce. Pero recibiréis poder. ¿Pero dónde está su poder? No, pastores, que como mire, paso tan ocupado aquí con estos muchachos, con estos niños, de que yo ni tiempo tengo a veces para recordar, ¿verdad?, la palabra. No tengo tiempo para poder llenarme escuchando las alabanzas, la adoración. Entonces, mi vida, pastor, se va así de problema en problema, las necesidades. O un hombre podría decir, es que yo trabajo tanto, salgo desde temprano, llego tarde, y pues mis ocupaciones me desenfocan. Yo siempre le he hablado de eso. Es bien fácil desenfocarse de lo espiritual. Y por eso Pablo enseña que es necesario caminar por fe y no por vista. Muy importante el poder mirar las cosas que no se ven, las cosas invisibles. Porque las cosas visibles nos hacen tener temor. Pedro se hundió cuando vio la tormenta, cuando vio las olas levantarse. Es fácil caminar por vista porque estamos creados de esa manera. Pero caminar por fe es levantarse a otro nivel. Pero eso nos hace vivir en un nivel elevado. Entonces la Biblia dice, o Jesús dijo, que el poder iba a venir sobre los discípulos, sobre los creyentes cuando el Espíritu Santo viniera. Y el poder, hermanos, dado por el Espíritu Santo, no es únicamente para hablar en lenguas. Yo creo que una ala de la iglesia evangélica se ha detenido únicamente en el hablar en lenguas. El hablar en lenguas solamente es una señal de la presencia de Dios llenando a una persona. Pero muchos cristianos incluso se han quedado como bebés espiritualmente hablando, porque la Biblia habla de lenguas, y las lenguas son idiomas o son dialectos. Pero el propósito de Dios al darnos el Espíritu Santo no es que hablemos en lengua, aunque el hablar en lenguas es una forma privada de oración, sino que el propósito de Dios al darnos su Espíritu es darnos poder. Entonces no hay que conformarse con hablar en lengua. Y si usted habla en lenguas, tiene que saber que es un lenguaje que tendría que ampliarse y no limitarse a unas 3 o 4 sílabas o palabras, porque así como por fe se recibe el Espíritu Santo, es por fe que usted puede, como dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Podemos pasar horas orando en lenguas. Y no las mismas 4 sílabas, pero eso es parte de la actitud de fe, de ser guiados y ser sensibles al Espíritu Santo para orar, como dice Judas en el verso 20, orar en el Espíritu, edificando nuestra santísima fe. Pero el punto no son las lenguas, el punto es el poder del Espíritu. Jesús habló acerca de recibir poder por el Espíritu. Y Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice esto, que todo creyente tiene que recibir, sobre lo cual todo cristiano debería de caminar. Dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La palabra de Dios nos habla acerca
de poder respaldar nuestra vida de manera que podamos experimentar el poder en cada uno de nosotros. De manera que podamos experimentar esa presencia que nos va a hacer vivir libres de todo temor, que nos va a hacer vivir libres de estar intimidados. Y por eso el apóstol Pablo es bien claro diciendo, es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Un cobarde vive en temor. Un cobarde está todo el tiempo considerando el peligro y no se expone. Un cobarde no se compromete. Un cobarde es alguien temeroso. No es simplemente alguien que duda o que toma precauciones, no. Un cobarde es alguien que es lleno de miedo y que se anticipa a la derrota. Ni siquiera ha enfrentado al enemigo como los israelitas enfrente de Goliat y ya se consideraron derrotados. Ni siquiera han enfrentado a los gigantes y ya se consideran como langostas. Un cobarde es alguien lleno de miedo. Un cristiano no debe de vivir en el temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Si usted es un cristiano, si usted es parte de la iglesia verdadera, Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera que como el apóstol Pedro dijo, ¿por qué se fijan en nosotros como que si fuera por nuestro poder o piedad, cuando en realidad es el poder de Dios en nosotros y es la santificación o la santidad obrada por el Espíritu de Dios en nosotros? Cuando hablamos del Espíritu en nosotros, el verdadero creyente puede caminar en poder porque es el poder de Dios. El verdadero creyente puede caminar en amor porque es el amor de Dios. Y el verdadero creyente camina en el dominio propio porque Dios, por el poder de su Espíritu Santo, da esa capacidad para refrenarse, para poder controlar sus acciones, para poder sujetar sus miembros, no presentarlos a la iniquidad, sino presentarlos a la justicia, para poder servir a Dios. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 12, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo sé que en el proceso de crecimiento, de desarrollo, hay diferentes personas y la manera de avanzar o de establecerse depende mucho de la fe. Por ejemplo, yo escuchaba o he escuchado personas que dicen, yo dejar de bailar, Dios guarde, dice, yo no puedo dejar de bailar. Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Cuántos eran bailarinas aquí? Ahí le veo en la sonrisa que se le hace ahí en la máscara, lo alcanzo a mirar. Todos tiesos, pero les gustaba bailar. Así como al estilo Frankenstein. El asunto es que hay gente que considera que no puede dejar el vicio, la adicción, no puede dejar cierto placer, pero por el poder del Espíritu Santo sí es posible. Porque Dios nos da el dominio propio para sujetar nuestras pasiones, para hacer morir las pasiones, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos que entender esto, hermano. Dios determinó darle poder a su pueblo. Y el poder es dado por medio de su Espíritu Santo. Y ese espíritu de poder nos ha sido dado. Y Pablo, queriendo despertar a los creyentes hacia un entendimiento claro sobre esto, en Efesios capítulo 1, verso 19, hizo esta declaración. Oiga usted. Él está hablando, le recomiendo que lea ese capítulo en su casa, que en sus devocionales haga un estudio sobre esto. Pablo está orando para que los creyentes puedan ser iluminados por Dios, que su entendimiento pueda ser alumbrado. Y en el verso 19 Pablo está diciendo en otras palabras, yo oro para que ustedes lleguen a entender, y este es mi enfoque esta mañana, que cada uno de los que están aquí, miembros de la familia del CCF y cualquiera que vea esta predicación en línea, sepan que hay un poder dentro de nosotros que es el poder del Espíritu Santo. Y que ese poder el apóstol Pablo lo llama supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. Si usted cree, hermano, el poder está disponible para fluir dentro de usted.
Porque no es nuestra piedad, no son horas acumuladas de que no he pecado, no son horas acumuladas de que he estado en oración y en ayuno, no son horas de agradar a Dios, es por la fe en el Señor Jesucristo, es por su presencia en nosotros. Sí, lo demás va a ser el resultado de nuestro caminar en fe, pero es importante entender que no es un asunto de acumular puntos delante de Dios. No es un asunto de que el poder se va a manifestar dependiendo de la consagración o de la dedicación o del llamado, sino que en un término fundamental, si usted tiene el Espíritu Santo, hay poder dentro de usted. ¿Y qué tipo de poder es ese? Al que el apóstol Pablo llama supereminente grandeza de su poder. Es el poder de resurrección. Nosotros tuvimos aquí a nuestra hermana. Era una hermana Bolijín, ¿verdad? Tuvimos aquí a nuestra hermana, no recuerdo su nombre ahorita, que estuvo predicándonos acerca de la resurrección de Jesucristo. Estuvo predicándonos acerca del poder de resurrección. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que vivir con esa convicción, hermano. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, es por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Pero el Espíritu Santo no solamente es santo, sino que es poderoso en usted. Y es por la fe en el Espíritu Santo que usted camina en santidad. Es por la fe en el Espíritu Santo que usted puede caminar en poder. Es importante que agitemos eso en nuestro espíritu esta mañana. Porque hay cosas que pueden suceder a nuestro alrededor, con nuestra familia, con la gente que conocemos o en nuestra vida, simplemente sobre este fundamento, apoyados en este fundamento. Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que Pablo está diciendo es algo sencillo de entender. Pablo está diciendo, en los que creen, se ha depositado el poder del Espíritu de Dios. Ese poder por el cual Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Yo recuerdo, hermanos, cómo cuando la palabra se cree, cómo los milagros suceden. Yo recuerdo de mi hermano mayor, cómo él, estando en una condición de muerte por el alcoholismo, su hígado hecho pedazos, inflamado, su piel cortada completamente, y lo recogimos con mi esposa mientras íbamos a visitar a mi madre, y hablé con él la palabra, hablé con él sobre el Evangelio, le prediqué a Jesucristo, lo guié a Cristo, él aceptó al Señor, y yo le di una palabra, yo le dije, hermano, Dios puede sanarte, porque en la Biblia encontramos que Dios es el que da vida a los muertos. Y le conté la historia de Lázaro, que ya tenía 3 días de estar muerto y que ya su cadáver hería. Y yo le dije, el Dios que levanta a los muertos puede obrar en tu vida un milagro, porque si Él puede darle vida a los muertos, es mucho más fácil sanar cualquier enfermedad. Sanado en cuestión como de 12 días, mi hermano estaba completamente restaurado. Y fue por la fe en el nombre de Jesucristo. Porque Él está vivo. Porque Él responde cuando clamamos. Porque hay poder en el Espíritu Santo. Y ese poder es parte de nuestro respaldo, hermano. Y tenemos que caminar con ese entendimiento. De que el poder que hay en nosotros es el poder de resurrección. Y en ese sentido, sin actuar súper espirituales, podemos creer y caminar con la convicción, Dios nos guarda de la peste destructora. Dios nos libra y nos librará de la muerte. Dios obrará a favor de su pueblo. Vamos a permanecer en fe, sabiendo que es por su espíritu que hay un estilo de vida diferente. Le dije que hay muchas escrituras en la Biblia que hablan de poder. Dios habla mucho acerca de su poder en su pueblo. Y Pablo, viéndolo experimentado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, hablando acerca de aquel aguijón que algunos intérpretes de la Biblia dicen que es una enfermedad, cuando en realidad Pablo aclara que fue un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, hablando de la persecución que él recibía,
por haber sembrado persecución hacia los cristianos, cuando él pide a Dios que esto sea detenido, Dios utiliza esta circunstancia para traer la revelación o la confirmación de lo que estamos hablando. El poder de Dios en el creyente. Dice así el verso 9 de 2 Corintios 2. Cuando Pablo le pidió al Señor 3 veces que lo quitara, el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oiga eso, hermano. No vamos a negar nuestra debilidad. No, vamos a enfocarnos en el poder de Cristo. Yo ya sé que soy débil. Yo ya sé que soy incapaz. Yo ya sé que en mí no hay la posibilidad o la capacidad de permanecer si no es que Dios me sostiene. No hay la capacidad de amar si no es por el Espíritu Santo que me puede ayudar a perdonar, a preferir, a honrar y a practicar lo que está en Corintios 13. Es Dios en nosotros, no somos nosotros. En una ocasión en los Estados Unidos, buscando algunos lácteos, agarré una bolsa que yo pensaba que era crema y ahí decía sustituto de crema. No sé a cuánto les ha pasado, pero no sabe igual. Cuando hablamos de santidad, nosotros podemos producir un sustituto de santidad, pero no es santidad. Producimos un sustituto de justicia, pero para Dios eso no es nada. Nosotros producimos un fruto humano que no llena el estándar de Dios, pero es por su Espíritu que sí podemos agradarle. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos experimentar que nuestra debilidad queda a un lado y caminamos en el poder de Dios. Porque Él puede darle fuerzas al que no tiene ninguna. Él puede respaldar con sabiduría al ignorante. Él puede obrar a favor de aquel que, reconociendo su debilidad y confiando en Él, dependiendo de Él, se acerca. Pablo tuvo esa experiencia. Así que él dice: yo me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿De quién es el poder? Es de Cristo. Él está vivo. Él ha resucitado. Él vive en nosotros. Pero es por la fe que el poder se libera. Es por la fe que el poder va a manifestarse. Y aquí tenemos que agregar el detalle que Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Lo que usted cree, eso es lo que usted va a hablar. Si usted sale a buscar trabajo y dice: pero yo voy a ir, pero la verdad ni creo que me lo den. Mejor no vaya. ¿A qué va a ir? Amén. Creí, por lo cual hablé. Usted tiene que creer en Dios y en su palabra, hablar lo que Dios ha dicho y entonces actuar y ver el poder de Dios manifestándose en su vida. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Que este Pablo sí estaba loco. Dice que los evangélicos somos locos, pero este Pablo sí estaba loco. Se gozaba en la debilidad, imagínense. Se gozaba cuando lo afrentaban. Se gozaba en las necesidades. Se gozaba en las persecuciones. No, es que Pablo no estaba loco. Pablo tenía revelación. Y Pablo sabía que cada una de estas circunstancias eran oportunidades para que Dios se manifestara. Y entonces él concluye: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo cargamos nuestro teléfono? Cuando ya no tiene batería. Y entonces lo llenamos de energía. ¿Cuándo cargamos los equipos? Cuando se han vaciado. ¿Cuándo nosotros podemos experimentar el poder de Dios? Cuando estamos conscientes de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, y por la fe nos conectamos a Dios. La fe es su conexión a Dios. El poder va a fluir a usted y a través de usted por medio de la fe. El poder que está en usted, pero va a fluir por medio de la fe. El poder está dentro de usted por el Espíritu, pero va a ser liberado, se va a manifestar cuando usted camina en fe, cuando usted actúa en fe. Pablo, hablando a los creyentes de Éfeso en el capítulo 3, verso 16,
Pablo siempre oraba por los creyentes, por revelación, por conocimiento, por respaldo. En la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 16, Pablo le dice a esta iglesia: yo estoy orando para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, oiga esto, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay momentos en que nos desanimamos. Yo he deseado dejar el ministerio un montón de veces. El año pasado usted no sabe cuántas veces yo dije: se acabó la iglesia, terminé mi carrera, me está reservada la corona de la vida. Usted no sabe. Y yo sé que para usted también es lo mismo cuando hay retos, dificultades, problemas familiares, el desánimo. Si aún Elías se quiso morir, Moisés le dijo al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, quítame la vida. Mire qué oraciones de estos hombres tan tremendos. Y si esos son los grandes hombres, nosotros ¿a dónde quedamos, hermano? Si he hallado gracia delante de ti, quítame la vida, le dice Moisés al Señor. Y Elías, escondido en una cueva. ¿Y qué haces aquí, Elías? Es que tengo un gran celo por Jehová de los ejércitos. Nada, que tengo un gran miedo de esa vieja que me quiere matar. Si estos grandes hombres de Dios, hermano, cayeron en esa debilidad, cayeron en esa condición humana, nadie está exento. Pero Pablo revela aquí una clave muy importante. Dios puede fortalecernos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y quizás hayan algunos aquí que ahora mismo necesitan ser fortalecidos, que necesitan conectarse a Dios por la fe y recibir nuevas fuerzas, ser levantado, ser animado y literalmente ser vivificado por el Espíritu Santo. A veces nos desanimamos por cuestiones económicas, las de menos valor. A veces nos desanimamos por cuestiones emocionales, por cosas del amor. A veces nos desilusionamos o nos desanimamos por las presiones, los problemas, las adversidades, pero no importa cuál sea la razón. Pablo habla de afrentas, de debilidades, de necesidades, de persecuciones, de angustia. Y Pablo dice: yo he aprendido a gozarme en cada una de estas etapas de mi vida, porque cuando yo soy débil, soy fuerte. Todos tenemos la oportunidad esta mañana, hermano, de ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Porque como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:19, y esta es parte de mi intención principal al compartir sobre esta serie de quién es la verdadera iglesia. Porque ahora que cualquiera dice que es cristiano y que existen tantas iglesias y tantas asociaciones de personas que dicen que son iglesias, hay que saber identificar quién es parte de la verdadera iglesia y quién es un verdadero creyente. Dios ya sabe quiénes son. Son los que tienen el sello del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que identificar quién es o quiénes son los que pertenecen a la verdadera iglesia. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Y los verdaderos cristianos son gente que camina con poder. Mire, 1 Corintios 4:19. Pablo le dice a los creyentes en Corinto: yo voy a ir pronto a verlos, le dice, si el Señor quiere que vaya. Y voy a conocer, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque hay muchos evangélicos que solo son palabras. Hay gente que solo es palabrería, solo palabras. Pero Pablo dice en el verso 20, escuche esto: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Usted es llamado a caminar en el poder del Espíritu Santo, a que ese poder se libere para su propio beneficio y que ese poder fluya para beneficiar a otros. Mire, yo quiero decirle esto: su problema, hermano, no es su matrimonio. Hermano, su problema no es su edad y que por eso está difícil conseguir trabajo. Hermano, su problema no es la salud. El gran conflicto espiritual del hombre es la batalla de la fe. El diablo va a usar un marido infiel, el diablo va a usar una condición de enfermedad, el diablo va a usar una injusticia que causa que alguien lo pierda todo, materialmente hablando,
para robar la fe, porque es lo único que verdaderamente puede cambiar la vida del hombre. Por eso es que el apóstol Pablo declara: he peleado la buena batalla. Porque la batalla más grande, mis hermanos, no es contra la pobreza, no es contra la enfermedad, no es contra la injusticia. La verdadera batalla, la más importante, es la batalla de la fe. Yo quiero que usted reciba y entienda esto. El problema no es su marido, no es su mujer, no es la enfermedad, no es la falta de oportunidades, no. El problema es que hay un enemigo que quiere robarle la fe. Porque si usted pierde la fe, usted se queda sin nada. Pero a través de la fe, el poder de Dios va a manifestarse en su vida. Pablo confirma este asunto del reino, que no es solo palabrerío. Hay muchos predicadores y predicadoras ahora en día que tienen palabrerío, solo palabra. Pero Pablo dice algo en Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. No solamente el evangelio siendo predicado, el evangelio siendo explicado, sino el poder del Espíritu Santo. Él dice: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Yo he mencionado que todos estos años como iglesia, los que han permanecido con este largo tiempo que hemos compartido juntos, hemos recibido milagros, hemos visto manifestaciones de Dios de diferentes maneras, personas endemoniadas liberadas, personas homosexuales siendo transformadas, milagros de sanidad de diferente tipo, porque el evangelio no es solo palabras, el evangelio es poder de Dios. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. El evangelio es poder, el espíritu es un espíritu de poder. Al pueblo de Dios se le profetizó que habría de recibir poder. Si usted es parte de ese pueblo, tiene que entender que la verdadera iglesia camina en el poder, no en su propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a lo siguiente. Póngase de pie y leo Filipenses 1:27. Cuando usted entiende que la presencia de Dios cambia su vida, cambia su ignorancia, cambia su incapacidad, cambia su debilidad. Si usted lo puede creer y se conecta a Dios, su actitud va a ser una actitud de victoria. Usted no se va a retroceder, usted no se va a detener, usted no se va a volver atrás. Pablo le escribe a los filipenses esto. Solamente, como que dijera quiero o deseo, solamente deseo que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Yo quisiera, hermano, que cada uno de ustedes se comporte como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que hay una actitud de victoria por causa de la fe, por causa de que su respaldo en Dios, por causa de que su confianza está puesta en el Dios de los cielos. Y usted sabe, es maldito el que confía en el hombre, pero es bienaventurado el que confía en Dios. Entonces Pablo dice esto: yo quiero que ustedes se comporten como el digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes. Voy a decirlo yo así parafraseando, versión 2021, Alberto Cornejo. Yo deseo que ustedes se comporten como es digno del Evangelio, para que ya sea que siga siendo su pastor o no, yo sepa que ustedes siguen firmes, creyendo en el Señor Jesucristo. Para que ya sea que me muera o siga dando lata unos años más, ustedes sigan firmes. Pablo está hablando acerca de la firmeza. Luego agrega: combatiendo unánimes por la fe. No se enfoque en el problema, enfóquese en el Señor, hermano. Hermana, no se enfoque en el problema, en la necesidad, en la dificultad. Enfóquese en el Señor. Pablo dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y oiga el verso 28. Y en nada intimidados. Nada de andar miedosos, de cobardes, atemorizados. Que la palabra de Dios dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso está en Daniel capítulo 11.
pueblo que conoce a su Dios se esfuerza, actúa. Y como David dijo, en el nombre del Señor haremos proezas. Pablo termina diciendo en Filipenses 1:28 que no estén intimidados en nada por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros es indicio de salvación. Y esto es algo que proviene de Dios. ¡Aleluya! Quiero guiarle para que cierre sus ojos en esta hora. Y habiendo entendido la palabra, y sabiendo que nos ha sido dado espíritu de poder, ahora mismo, por medio de su fe en la palabra y en la obra realizada por el Señor Jesucristo, ahora mismo usted reciba nuevas fuerzas, sea fortalecido, sea vivificado en el poder del Espíritu Santo. Aleluya.